antes, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí. Bienvenidos a una sesión más de este seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy y nos da mucho gusto que Carlos César va a presentar hoy pues algunas de las cosas a las que se dedica. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Él ya... Gracias por la invitación. Sí. Él ya ha estado antes con nosotros. Entonces, bueno, pues a lo mejor ya lo vieron en alguna sesión anterior, pero si no, pues aquí ahora lo conocerán. Y bueno, pues nada más les voy a contar un poquito de él para que sepan quién es. Carlos César Jiménez es consultor en ingeniería de software para 24/7 AI, empresa enfocada en el uso de inteligencia artificial conversacional para mejorar la experiencia de los clientes en centros de atención de diversos sectores industriales, entre otros la banca y los servicios financieros, el sector salud, los seguros, el transporte y el turismo. Es asimismo consultor en desarrollo ejecutivo y empresarial, especializado en el área de comunicación en V-Value Consulting SC. Desde el punto de vista académico, se ha formado en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente en 3 áreas: los sistemas digitales, el lenguaje y la filosofía. En este último campo, además de contar con estudios de licenciatura, cuenta con estudios de maestría en filosofía contemporánea aplicada y de doctorado en filosofía de la ciencia, con especialidad en lógica de la ciencia y filosofía de las matemáticas. Y bueno, pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a Karen. Y bueno, espero que podamos disfrutar todos de la sesión y sobre todo que se pueda abrir el diálogo al final, que es lo que más enriquece. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Ahí ya ¿alcanzan a verla todos? Sí, gracias, Carlos. Ok, perfecto. Bueno, pues de lo que voy a hablarles hoy es de agentes conversacionales y de cómo se integran en centros de atención al cliente. Agentes conversacionales entendido como chatbots, ¿no? Lo que llamamos como tradicionalmente chatbots. Y voy a hablar de lo complejo que es esta situación, porque a veces tenemos nosotros en casa algún aparato, Alexa, Siri o alguna cosa por el estilo, y creemos que todo esto es muy sencillo, pero en realidad la situación es mucho más compleja, y sobre todo cuando estamos hablando del uso de este tipo de software en contextos organizacionales, que es lo que quiero destacar en esta ocasión. ¿Y cuál es la agenda que quisiera proponerles a ustedes para dialogar esta tarde? Bueno, pues primero voy a hablar de algunos puntos que considero clave, algunos puntos metodológicos, algunas cuestiones filosóficas, digamos, que básicamente van a darle el tono a la charla. Esto nos tomará pocos minutos. Si después de esto ustedes ya están aburridos, pueden desconectarse, ya no va a haber cosas más nuevas. Digamos que esto es lo que va a revelar el enfoque, ¿no? La ventaja de los talleres y estos seminarios es que, a diferencia de las películas, aquí no importa que uno haga spoiler, al contrario, siempre es bien recibido saber para dónde va el ponente y no estar esperando sorpresas después de 2 horas y que la sorpresa sea desagradable. Entonces, desde un inicio voy a poner las cartas sobre la mesa y espero que esto ayude a que la sesión fluya con agilidad. La segunda parte de la charla, o de nuestro diálogo esta tarde, va a ser de dónde venimos. Voy a hablar un poquito de la historia de los chatbots, muy brevemente. Esto actualmente ya se ha vuelto algo de conocimiento popular, ya como algo común. Y entonces tampoco quisiera ser muy redundante en esta cuestión de la historia de los chatbots. Voy a mencionar algunos chatbots famosos y un poquito cómo está funcionando detrás, cuáles son los procesos que están detrás de este tipo de chatbots. Y además voy a hablar un poco de cuestiones de procesamiento de lenguaje natural en general y un poquito también de Big Data.
cosas muy panorámicas. No me voy a adentrar en cuestiones técnicas. Si alguno de ustedes quiere después, al término de mi intervención, hacer alguna pregunta técnica, con gusto la puede formular y veremos si la puedo contestar. Si no, pues ya la trataremos de contestar entre todos. Después hablaré de a dónde estamos, es decir, qué es lo que está ofreciendo la industria en particular en lo que concierne a la integración de chatbots en centros de atención al cliente. Tenemos, yo creo, esta idea de que chatbots son solamente Siri, Alexa, todo este tipo de cosas, este tipo de agentes, y a lo mejor quizá algún chatbot en Facebook o cosas así. Y en realidad las cosas son más complejas que eso, y hay una difusión mucho más amplia, hay un mercado enorme de organizaciones que están utilizando chatbots, y que seguramente todos nos hemos topado con ello cuando tenemos que hablar al banco, a la empresa de seguros, o tenemos que hablar a un hospital, a una aerolínea, y nos contesta una máquina, que a veces nos agrada y a veces nos desagrada, francamente, y decimos, ya, o sea, quiero hablar con un humano, no quiero hablar con una grabación, ¿no? Esa es a veces la reacción que tenemos. Pero eso está muy extendido ya. Y entonces hablaré de cómo están las cosas y cómo funcionan, o cómo... hablaré de la estructura de un centro de atención al cliente actual, que utiliza chatbots. Voy a hablar a nivel genérico, no voy a hablar de alguna empresa en particular, aunque de repente tal vez voy a hacer alusiones a ciertos corporativos o a ciertas empresas muy en general, ¿no? Mi intención no es promocionar a ningún tipo de organización. Cualquier cosa que yo diga en esta charla es mucho a título personal, a nivel de mi trabajo de investigación personal, independientemente de que pues tengo el respaldo y la experiencia que he obtenido a partir de mi participación en diversas empresas, ¿no? Como 24/7 y como V-Value Consulting. Y por último, hablaré de hacia dónde parecen ir las cosas. Hablaré de cuestiones cuantitativas, de indicadores mercadológicos, de para dónde pinta el mercado, y el mercado en cuanto al uso de agentes conversacionales en la industria. Y también los desafíos que involucra para nosotros esto. Creo que uno de los problemas que a veces estamos viendo en inteligencia artificial es que es muy fácil atribuirle problemas a la opacidad de los algoritmos, cuando quizá el problema no está ahí. El problema puede estar en la opacidad de nuestras organizaciones, en la falta de transparencia, no de la parte lógico-matemática, sino la falta de transparencia de nuestras burocracias, ¿no? Y es ahí donde yo quiero poner el dedo, ¿no? O sea, quiero llamar la atención no solo a esta parte como algorítmica, matemática, muy sofisticada, que es muy importante y que tiene sus complejidades, pero creo que por prestarle tanto atención a eso, nos estamos olvidando de cosas muy, muy obvias, ¿no? Como entender cómo funcionan los procesos, entender cómo son las relaciones en nuestras organizaciones, ya sean a nivel privado o a nivel estatal, qué está pasando ahí. Y muchos de los problemas éticos de la inteligencia artificial no son problemas exclusivos de la inteligencia artificial, son problemas éticos de las organizaciones y problemas éticos de las empresas. Entonces, creo que hay que tener cuidado de no ponernos a buscar los problemas donde realmente no están, ¿no? Hay que discriminar con mucha claridad cuando estamos ante un problema, por ejemplo, de un algoritmo muy complejo, que quizás es como una caja negra o cosas así, y cuando estamos hablando de una institución que es una institución como una caja negra y que tiene algunos problemas digamos, de estructura organizacional, que puede tener problemas de procesos mal diseñados o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, sobre eso va más o menos nuestra agenda del día de hoy. Y si en algún momento dado tienen alguna pregunta en transcurso de la charla, la pueden formular, sobre todo si es pregunta aclaratoria, ¿no? Vamos a tratar de dejar las preguntas polémicas al final, para que así haya oportunidad de que podamos dialogar con más soltura. Entonces, si hay alguna cosa que yo menciono y que no está clara, me pueden interrumpir y hacer mención para que yo lo aclare. Pero lo polémico lo dejamos al final. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos a empezar a hablar de los puntos clave, de consideraciones metodológicas. Pues mi primer propuesta es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial a estas alturas, quizá deberíamos dejar de hacerlo y en vez de hablar de inteligencia artificial,
yo les sugiero que pensemos en inteligencia híbrida. Esto es algo que en otras ocasiones quizá quienes ya han estado aquí me han escuchado mencionar, y es que creo que por ahí debemos de enfocar los esfuerzos. Parece que estamos haciendo de la inteligencia artificial una especie de fetiche, y en realidad lo que llamamos inteligencia artificial son ciertos algoritmos, son ciertos procesos, y estos están siempre situados en un contexto humano. Y este contexto humano, entre estos sistemas, que podríamos llamarlos entre humanos y algorítmicos, eso es lo que podemos llamar un cierto tipo de inteligencia híbrida. Está la inteligencia humana y la inteligencia artificial en juego. Yo no diría que se trata de que están a la par, ¿no? Que digas inteligencia artificial y la inteligencia humana. Yo creo que lo que llamamos inteligencia artificial siempre ha estado subordinado a la inteligencia humana, a nuestros sistemas humanos. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos y no crear fetiches de la inteligencia artificial. Entonces, pensemos, mi primera propuesta es, dejemos de pensar en sistemas de inteligencia artificial y pensemos en sistemas de inteligencia híbrida. Esa es la primera propuesta. Siguiente punto importante, sobre todo para quienes hacemos filosofía. Prestemos atención a los sistemas híbridos que ya existen. De repente nos ponemos a hacer muchos experimentos mentales y que son muy valiosos, o nos ponemos a jugar con experimentos de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, sin duda, es fuente de muchísimas intuiciones y nos ayuda a plantear con claridad algunos problemas. Pero ¿qué sucede con las prácticas que realmente se están llevando a cabo en la industria? Tenemos conocimiento de lo que está sucediendo, estamos viendo qué está pasando ahí, y en la industria desde hace muchos años, desde hace décadas, ya existen sistemas híbridos. Y esto me refiero inclusive tanto a nivel de fábricas como a nivel de sistemas de servicios administrativos. Ya tenemos sistemas en estas organizaciones donde el procesamiento informático es bastante sofisticado, pero esto va aparejado a procesos administrativos y procesos de interacción humana que también son bastante sofisticados. Entonces, mi invitación es a que veamos esto. Vayamos con la gente que está haciendo ingeniería, con la gente que está haciendo negocios, con la gente que está en los distintos sectores administrativos, industriales, gubernamentales, y veamos qué están haciendo. Prestemos atención a sus prácticas. Hay muchísimo que aprender de parte de ellos. Entonces, creo que es muy valiosa la filosofía de sillón, la filosofía de experimentos mentales, pero también es bastante valioso el compartir, el dialogar con los otros, el ver lo que están haciendo, aprender de otras personas, de otros círculos, salir de nuestra zona de confort y acercarnos a otras organizaciones. Esa es mi segunda invitación. Vayamos a los sistemas híbridos existentes. Y tercer punto, en tanto que tenemos sistemas híbridos existentes y seguimos desarrollando más, hay que darnos cuenta que no se trata solo de, no tenemos solamente que mejorar nuestros algoritmos y hacerlos más depurados, más transparentes, más explicables, sino que también tenemos que mejorar nuestras prácticas humanas, nuestras prácticas conversacionales, la manera en que interactuamos. Si no trabajamos esta otra dimensión, la dimensión humana, esta dimensión, bueno, no sé, no me gustaría, me cuesta trabajo pensar en los algoritmos como algo no humano. Para mí, creo que los algoritmos son bastante humanos, pero digamos a la parte menos mecanizable, a la que es más difícil de mecanizar, también es importante prestarle atención. Buscar una mayor armonía, y esta armonía es una armonía que atiende a valores, a las cosas que consideramos valiosas, y entonces hay ciertos procesos que van a tener más importancia que otros. Esto creo que es lo clave. Que no todo, como cuando estamos en una sinfonía, estamos escuchando una pieza musical, no todos los instrumentos son protagónicos a la vez. De repente hay un instrumento que tiene más importancia que otro. Y a veces estás escuchando un fagot y en otro momento quizá el instrumento que pasa a primer plano es el contrabajo,
o después puede ser tal vez un piano, no lo sé, pero depende de cada contexto. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. Cada contexto va a definir qué peso se le va a dar a la dimensión algorítmica y qué peso se le va a dar a las otras prácticas. Entonces, prestemos mayor atención a esto. Ese es el tercer principio clave que yo tendría en cuenta. Estos son los 3 principios clave. Y en este último punto voy a hablar de algunos subprincipios, por decirlo así, o algunos casos ya particulares, pensando en el caso de centro de atención a clientes. ¿Qué es lo relevante a la hora de buscar armonía entre algoritmos y prácticas dentro de los centros de atención al cliente? Bueno, pues el siguiente punto clave es que a veces pensamos que el propósito de un chatbot, de un agente conversacional, es que reemplace al agente humano. Y no es así. Ese no es el objetivo de un chatbot. Al menos en términos de este contexto en el que nos encontramos, en el contexto de la industria. El objetivo de un chatbot en este contexto es automatizar el trabajo que es común y que es repetitivo, para que así los agentes humanos se ocupen de lo más importante. Por ejemplo, si alguien llama a un centro de atención y dice, oiga, es que no me sé mi contraseña, pues a lo mejor un humano sin duda lo podrá asistir. Pero este tipo de procedimiento que es rutinario, quizá podría ser fácilmente manejable por un chatbot y nos podría auxiliar sobre cómo restaurar alguna contraseña o algún procedimiento menor de este tipo. Y en cambio, a lo mejor, si estamos hablando de una situación mucho más compleja, donde se requiere que un ser humano ejercite su juicio y integre más información y demás, tal vez es mucho más rápido que un humano resuelva el problema a que lo resuelva un sistema algorítmico. Entonces, ese es otro de los puntos claves. A la hora de tratar de armonizar, hay que recordar que el objetivo de los chatbots no es el reemplazo de los seres humanos. Al menos no el reemplazo de los seres humanos, sino de los trabajos que son repetitivos y que podrían liberar el potencial de nuestros agentes para que hagan otras cosas más complejas. Ese es el siguiente punto. El punto 3B, digamos. En un centro de atención al cliente, lo que uno esperaría es que tanto el chatbot como el agente humano estén comunicándose entre sí. De tal manera que cuando un ser humano contacta a un centro de atención, si esta persona es atendida por un chatbot, uno esperaría que después de que esta persona platica con el chatbot, y si requiere de un agente humano, cuando su llamada sea transferida hacia el agente humano, el agente humano debería de tener la información que ya recabó el chatbot y no tener que hacer que el usuario repita lo que ya dijo en cierto momento. Por ejemplo, supongamos que estás hablando a una aseguradora y el chatbot cuando te comunicaste te preguntó, oiga, ¿cuál es su número de póliza? Entonces tú das tu número de póliza para que accedan a tu expediente, revisen alguna cuestión. Si después el chatbot no te puede solucionar el problema, es probable que necesites ser transferido a un representante, a un agente humano. Y ese agente humano sería muy recomendable que tuviera ya en su dispositivo donde está atendiéndote, tuviera el historial de lo que pasó en la llamada que tú tuviste con el chatbot. Ahí tendría que haber una cooperación. Y también puede pasar lo contrario, que a lo mejor el chatbot te transfiera el agente humano te transfiera a un chatbot. Volviendo al ejemplo de restaurar, por decir, restaurar alguna clave, restaurar una contraseña, inclusive por tu propia seguridad, esos procesos conviene que no los maneje un agente humano, sino que tal vez los maneje un sistema automatizado por cuestiones de confidencialidad y este tipo de cosas. Entonces, la idea es que haya una sinergia, una cooperación entre el agente artificial, el chatbot, y el agente humano. Esa sería la otra cuestión. Y entonces, pues eso podríamos decir que una integración
sea razonable de parte de chatbots en un centro de atención al cliente. Permítanme un segundo porque aquí me da bien. Es mejorar la experiencia de los clientes, ¿no? Que para ellos sea, el comunicarse no sea tortuoso, que se pueda reducir el costo de las transacciones de menor valor, es decir, estas transacciones anodinas, que quizá puede resolverse de manera automática con un pequeño algoritmo, aumentar la capacidad de los centros de atención al cliente. Pensemos ahora que sucedió la pandemia, la cantidad de llamadas que se recibían en aseguradoras, en centros de atención hospitalaria y demás, fue enorme. Entonces, quizá algunas de estas llamadas podrían haber sido atendidas con algún chatbot. No todas, por supuesto, pero sí hubo una crisis en ese momento por el número de llamadas y porque también disminuyó la cantidad de agentes humanos que podían atender estas llamadas, y ellos mismos, como seres humanos, también estaban padeciendo la crisis que todos vivimos. Entonces, esto es una de las cosas que se buscarían. Y en general, hablando de los agentes humanos que están en los centros de atención al cliente, también algo de lo que se espera con los chatbots es mejorar la experiencia laboral de estos agentes. Porque a veces creemos que los agentes de atención al cliente están para aguantarnos todo, y eso no es así, no se vale. O sea, de repente tuviste un mal día y ya le gritoneaste al que te va a dar tu saldo de la tarjeta de crédito, y él no tiene la culpa de que tú seas muy malo con tus finanzas y que no revises tus estados de cuenta a tiempo y que estés pagando intereses que no deberías de pagar, ¿no? Pero sin embargo, le rezas toda la letanía al pobre agente que no solamente te tuvo que atender a ti, sino que ya atendió a otras 30 personas que también están histéricas porque es quincena y hubo mayor inflación. En fin, hay una serie de situaciones muy complejas con las que tienen que lidiar los agentes humanos en los centros de atención al cliente, y los chatbots de alguna manera se buscaría que también ayuden a que la experiencia de estas personas sea menos tortuosa. Claro, puede ser que si un chatbot no está bien integrado en un centro de atención al cliente, en vez de ayudarle al agente humano, le puede hacer la vida un poquito más difícil, ¿no? Porque si el chatbot ya te hizo enojar, cuando te comunican con el representante humano ya estás enojado. Entonces, todas estas cosas es importante saberlas balancear. Y esto es, ¿quién lo tiene que balancear, no? La pregunta es ¿quién? ¿El agente? ¿Los programadores? Mucho de esto apela a los líderes de las empresas, a los encargados de tomar las decisiones a nivel gerencial, a nivel directivo incluso. Y entonces no pueden eludir la responsabilidad los directores, los gerentes de las distintas organizaciones. ¿Cómo pueden estos ejecutivos de alto nivel tomar decisiones respecto a qué tecnologías utilizar o qué tecnologías no utilizar? Bueno, uno de los puntos clave para ellos, uno de los indicadores, es lo que se conoce como los KPIs, los Key Performance Indicators, ¿no? Los indicadores clave de desempeño, que son una especie de termómetro, ¿no? De cómo va tu organización, cómo va tu empresa. No son solamente indicadores de carácter financiero, también son indicadores de otro tipo de cosas, como por ejemplo, de satisfacción a los clientes, de satisfacción de los empleados dentro de la organización y otro tipo de indicadores. Hay muchísimos indicadores definidos de esta naturaleza. Y al ver estos y al analizar estos indicadores es que un directivo puede tomar buenas decisiones sobre cómo integrar tecnologías de inteligencia artificial en su organización. En este sentido, a ver, permítame un segundo, vamos, bueno, hablando un poco más de los KPIs, aquí tenemos una imagen de un consultor más o menos famoso a nivel internacional que se llama Bernard Marr. Bernard Marr ha sido famoso porque hace trabajos relacionados con Big Data, con inteligencia artificial,
y cómo esto puede ayudar a que las organizaciones sean más eficaces. Y tiene él un libro que se publicó en 2014 y es sobre KPIs, sobre estos indicadores clave del desempeño. Y lo que él señala en este libro, casi al inicio, es algo muy interesante, nos recuerda, ¿no?, que estos indicadores, los KPIs, no tienen como objetivo solamente ser una métrica así aislada, sino lo que se busca con los KPIs es tener algunos indicadores que sean realmente valiosos para abrir la discusión de hacia dónde va nuestra organización. Y aquí hablo de organización que puede ser no necesariamente lucrativa. En muchos casos lo que sí se busca es obtener alguna ganancia, pero pensemos en una universidad pública, pensemos en un gobierno, que quizá para ellos sus indicadores van por otro lado. No voy muy lejos, tan solo pensemos en el caso de la academia, ¿no? Y los indicadores de publicaciones y demás. Realmente, ¿qué peso le quieres dar a esos indicadores? ¿Y qué otros indicadores tal vez estás olvidando? Tal vez por darle tanta importancia al número de publicaciones en ciertas bases de datos indexadas, no te estás dando cuenta del trabajo que se está haciendo a nivel pedagógico o el trabajo que se está haciendo de difusión, no lo sé. Cosas así. Es para que tengamos una idea de que los KPIs, no solamente son aplicables a organizaciones de la iniciativa privada, sino a todo tipo de organizaciones y no solo tienen que ver con cuestiones financieras. También, en este sentido, nos recuerda Bernard Marr que para los directivos no se trata de solamente jugar con los números, ¿no? Los KPIs te van a decir por dónde va tu organización, pero no hay que olvidarse que estos KPIs, estos indicadores, detrás de estos numeritos, lo que hay son personas. Y en el caso que nos ocupa, estamos hablando de clientes, por ejemplo, clientes que adquirieron un bien o un servicio, o un empleado que puede estar satisfecho o puede no estar satisfecho, en fin. Es importante que cuando estamos hablando de KPIs, veamos más allá del KPI, veamos más allá del número. Esta es la cuestión. Y bueno, con esto cierro yo esta primera parte que tiene que ver con los principios clave que creo que van a ser relevantes para nuestra charla. Carlos. Sí, adelante. Bueno, muy bien, es que justo ahorita que hiciste esta pausa, pusieron algunas preguntas en el chat, entonces a lo mejor es un buen momento Sí, adelante, sí, por favor. para tomarlas. Ajá. Entonces, por ejemplo, Manuel dice que, pues que sí tiene algunas, que sí hay preguntas polémicas, ¿no? Y que si la cuestión de la inteligencia híbrida nos conoce de alguna manera la teoría del actor de Bruno Latour. Dice, ¿podríamos indicar entonces que la inteligencia híbrida inicia desde que existen las piedras como herramientas o la vestimenta? Es decir, desde el existente de las técnicas en las relaciones establecidas entre el ser humano y las máquinas. Supongo que es un poco cómo estás entendiendo la cuestión de la inteligencia híbrida, pues, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para contestar rápidamente esto, creo que es una cuestión de un continuo. Hay ciertos procesos que son más sofisticados que otros, y atinadamente esta pregunta revela cosas en mi enfoque, ¿no? Que yo estoy apostando por una filosofía de la tecnología en un sentido muy amplio, ¿no? Que va no solamente a la inteligencia artificial, sino a todas las tecnologías. La diferencia quizá actualmente con el caso de lo que llamamos inteligencia artificial es que son procesos normalmente ligados que han sido ligados a funciones cognitivas superiores. Eso es lo que pasa. Que quizá llamas más inteligente a hacer ciertos procesos con lenguaje o con números y demás, y tal vez no le llamas inteligente a ciertos procesos más mecánicos o demás. Creo que hay un continuo, no es tan fácil decir hasta dónde un algoritmo es inteligente y hasta dónde un algoritmo es medio bruto, ¿no? Yo creo que el adjetivo que le ponemos inteligente es una proyección, ¿no? O sea, estrictamente hablando, todos los algoritmos serían brutos, ¿no? O sea, estrictamente hablando.
O todos podrían ser inteligentes, porque hay una inteligencia que está como diseñándolos, ¿no? Entonces, sí, como que el criterio de demarcación es polémico. O sea, sí, es polémico y sí tengo una postura que funciona como un continuo. Sí, sí, así es. Ok, bueno, eso está muy bien, eso es interesante. Y bueno, Sergio Zárate pregunta, y piensa que también es polémico esto, ¿no? ¿Cómo se puede definir cuando el asunto que se va a tratar en servicio al cliente es demasiado complejo para el chatbot? O sea, si a pesar de que la situación resulte evidente para fines prácticos en la empresa, se puede llegar a requerir expresar textualmente una barrera entre cuándo se debe hacer uso de un contacto humano o con el uso de los chatbots. Sí, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. No es tan complicado. Eso no es tan difícil porque no es una decisión a priori. Y va cambiando sobre la marcha. Algunas cosas va a depender justamente va a depender de los indicadores. Los indicadores te van a mostrar qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando, y entonces la organización rectifica. Y claro, eso implica costos, porque tienes programadores detrás, tienes analistas detrás, y ellos hacen los ajustes. Eso es lo que a veces no se ve. No está el algoritmo solo, hay un montón de gente detrás que se pone a revisar los indicadores. Por decir, ¿qué pasó este mes? Tuvimos 80 llamadas o tuvimos 3.500 llamadas. De esas llamadas, ¿cuántas funcionaron bien? ¿Cuántos clientes quedaron satisfechos? ¿Cuántos no quedaron satisfechos? ¿Por qué fue? Y haces todo un rastreo y después analizas qué pasó y haces los ajustes. Entonces, a priori no se decide eso. No se decide nunca a priori. Casi siempre es muy engañoso. Tú crees que las cuestiones crees que ciertas cuestiones requieren de intervención humana y a la hora de la verdad parece ser que no. Y lo contrario, a veces ciertos procesos que tú crees que tenían que ver con intervención humana, no sé, podrían ser lo uno o lo otro. No es tan claro. Es una cuestión empírica, realmente. Ok, no, pero bueno, es muy interesante porque yo la verdad no tenía idea de cómo funcionaban los chatbots y entonces con todo esto que estás comentando ya pues sé muchas más cosas ahora que antes. Pues está muy bien, ¿no? Como saber, tener una mejor idea de cómo funcionan. Bueno, a ver, Efraín, que ya había puesto algo en el chat, pero creo que quiere, espero mencionarlo eh, de una vez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá su servidor Efraín. Digo, quizás aquí nada más yo quisiera como que buscar, identificar sobre qué tipo de inteligencias artificiales se hablan, porque dentro de la historia de la IA está como que la débil, la clásica y la fuerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencias artificiales generales, es importante recalcar una, dos, tres o N cantidad de empresas en particular, porque en Ok, el mundo déjame existen este tipo. interrumpirte un segundo porque justamente me gustaría entonces pasar a la siguiente parte de la charla para que quede más claro esto. Porque no estoy hablando de inteligencia artificial en general y a lo mejor quizá ni siquiera estoy hablando de inteligencia artificial. Eso es parte de lo que me gustaría que viéramos. Y perdón que haya interrumpido, pero en ese sentido, sí tienes toda la razón. Hay muchísimos tipos de inteligencia artificial y hay cosas que yo ni siquiera creo que vale la pena llamar inteligencia artificial. Y a lo mejor ahorita, quizá, que ahora que aborde la segunda parte, tal vez si quieres reformular tu pregunta después de la segunda parte, a lo mejor es más precisa. Adelante, ¿Sí? ¿Te doctor, parece sin bien? ningún ¿Sí? problema. Doc, adelante. Sí, muy bien. Bueno, me gustaría continuar para que avancemos porque hay bastante material y vamos a seguir. Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes y justo están viendo que se está abriendo la caja de Pandora, ¿no? De todas las polémicas que hay ahí. Entonces, pues vámonos ahora justamente a partir de esta última pregunta, ¿no? Donde vamos a hablar de la historia, de los chatbots, de qué algoritmos estamos hablando y demás. Pues, historia de los chatbots. Pues como la mayoría de ustedes sabe, si es que han estado participando en este tipo de eventos de manera continua, una de las primeras alusiones está en 1950 en el texto de Alan Turing, ¿no? Donde Alan Turing define el juego de la imitación y me pareció muy interesante hace algunos días
una intervención que hizo Raimundo Morado en una charla a propósito de Alan Turing, sobre justo que lo que le interesaba mucho a Turing era este asunto de qué tanto podía uno detectar la feminidad en el diálogo. Me pareció muy, muy brillante la observación. Entonces, ¿qué nos revela nuestro diálogo? Ahí al menos está definido una primera interacción con un agente virtual, aunque no estaba programado, pero hay una definición muy interesante. Eso es de 1950. 1966 hay un chatbot famosísimo también, que es Elisa, que programa Joseph Weizenbaum y que imita el diálogo de una psicoterapeuta rogeriana, y que básicamente se basa en tomar la intervención del usuario y hace una pequeña paráfrasis y te formula una pregunta a partir de lo que tú dijiste, y hace de repente algunas generalizaciones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, si tú le decías a Elisa, es que me inquieta mi mamá, tal vez te va a decir Elisa, cuéntame más de tu familia, ¿no? Al ver la palabra mamá, hace una asociación entre mamá y familia, entonces sabe que una de las preguntas típicas que hacen los psicoterapeutas es esa, ¿no? Cuéntame más de tu familia. Y es muy interesante este chatbot porque algo que a mí me parece muy relevante es que nos muestra que los chatbots funcionan mejor cuando hay un contexto claro. En este caso, es un contexto psicoterapéutico. Independientemente de lo complejo que pueda ser un contexto psicoterapéutico, sí hay ciertas cosas que se valen, ciertas jugadas válidas en ese espacio de diálogo, ¿no? En ese juego de lenguaje, como diría Wittgenstein. Y hay otras que no serían relevantes, otro tipo de intervenciones, otro tipo de respuestas que no serían significativas. Y ahí no se necesita redes neuronales ni ninguna sofisticación en un sentido algorítmico, ¿no? Basta con que hagas una paráfrasis de ciertos elementos claves, haces cierto análisis sintáctico y demás. Entonces, esto entra dentro de lo que quizá podríamos llamar la inteligencia artificial clásica, ¿no? O si la quisiéramos catalogar por ese lado. Después tenemos en 1971 otro chatbot muy famoso, se llama Parry, pero ahí ahora toma el lugar del paciente, ya no del psicoterapeuta. Eso fue un juego bien interesante, ¿no? Moverse. Ya no vamos a imitar ahora a un psicoterapeuta, vamos a imitar a un paciente. Y vamos a imitar a un paciente con esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo es el discurso de un paciente con esquizofrenia? Una buena propuesta. Y en el 88 hay otro chatbot, Jabberwocky, con base en este personaje de Lewis Carroll, ¿no? Este personaje que tenía un discurso muy peculiar, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas. Y este chatbot fue creado simplemente como entretenimiento. Y bueno, actualmente todavía se puede acceder a ese chatbot a través de Internet. En 1995 surge Alice, otra vez inspirado en Elisa, y ya hay otras, el código está disponible para que uno haga chatbots como estos, no se requieren redes neuronales ni nada por el estilo. Entonces, fíjense que hay chatbots que no necesariamente traen tecnologías tan sofisticadas detrás, era justo lo que estábamos platicando. Ingeniosas, son chatbots ingeniosos. Y para ciertos, en la industria, cuando estamos hablando de algunos agentes conversacionales con los cuales dialogan los clientes, no son chatbots en un sentido tan fuerte. A veces lo único que hacen estos se llaman IVRs, que son Interactive Voice Responders, creo. Es así como, son agentes de respuesta de respuesta de voz interactiva. Pueden ser simplemente como árboles de decisiones. Y entonces tú dices cierta cosa y dependiendo de lo que tú digas, tienes poquitas opciones y después te lleva a otra alternativa, como un menú de servicios activado por voz. Entonces, eso no requiere ingenio sin duda, pero no un proceso de aprendizaje como el que se da en las redes neuronales y demás. Y esto
ya tiene muchísimo tiempo que se usa y se sigue usando, no es algo que ya se haya tirado a la basura. Posteriormente ya me salto muchísimos años. En el 2010 es cuando, 2010, no, sí, 2010. 2010 es cuando surge Siri de Apple. A los pocos años, creo que 2014, los agentes de Alexa y Cortana y demás, ¿no? Y en fin, y después hubo toda una explosión. Después a principios de este siglo fue que hubo una explosión de distintos tipos de chatbots y algunos ya traían como todo este otro trabajo con redes neuronales, con procesos de aprendizaje y demás. Pero hasta los años 90, sobre todo lo que teníamos era chatbots que hacían análisis léxico, ¿no? Hacían análisis sintáctico de las oraciones y demás. Yo creo que parte de los mejores chatbots tienen un enfoque también híbrido, ¿no? Entre estos análisis sintácticos y el trabajo con redes neuronales y demás. Pero bueno, esta es un poco la historia, ¿no? La historia de los chatbots a muy, muy, muy grandes rasgos, en pocos minutos. Otra de las cuestiones claves que está teniendo peso en chatbots actualmente son los avances en lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuáles son algunos de los grandes logros que se han tenido en los últimos años? Pues la producción de texto, la transformación de texto a voz. Casi cualquiera de nosotros ahora puede, con una computadora, con un celular, escribir un texto y escuchar cómo ese texto pronunciado, leído. Y a veces la lectura no es tan mala porque se han incluido patrones de entonación, de cómo debe terminar una oración, cómo se debe formular una exclamación, un signo de interrogación y demás. Entonces, hay bastantes avances en esto. Eso lo podemos probar a nivel ya de corporaciones. Todavía se hacen sintonizaciones muchísimo más finas y se logran resultados muy, muy, muy sofisticados. Otro de los grandes logros es el contrario, que a partir de tu voz se reconozca texto. Y seguro muchos de ustedes lo han probado, ¿no? Cuando le dictas a tu teléfono o le dictas a tu computadora y te puede facilitar el trabajo. Claro que ahí ya hay un proceso también de entrenamiento, mientras que ya ahí se utilizan algunas redes neuronales y es preferible que estés en un ambiente donde no haya mucho ruido, porque cuesta trabajo cuando está de fondo, no sé, ladrando tu perro, pasa el camión de los tamales o el de la basura y demás. Entonces, ahí puede haber un poco de problemas. Pero también esto ha avanzado a pasos agigantados, este tipo de cosas. Sin embargo, las partes que siguen estando pendientes, y lo cual no es de sorpresa, pues son los procesos de interpretación, ¿no? ¿Cómo vas a interpretar? Ya tienes, de la fonética ya pasaste a la sintaxis, ¿no? Pero ¿cómo pasas de la sintaxis a la semántica? Ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Problemas de interpretación, problemas de inferencia, problemas de significación. Esto no es tan claro cómo debe manejarse. Otros de los retos que todavía se tienen es el manejo del discurso. Ya no solamente manejar estructuras oracionales, sino varias oraciones, conjuntos de oraciones, y distinguir distintos tipos de discurso. No es lo mismo cuando alguien está haciendo un chiste que cuando están alguien comunicando una noticia, o si está alguien leyendo ficción. Hay una gran cantidad de discursos y cada uno de estos discursos tiene sus peculiaridades interpretativas. Entonces, todavía esto es algo que no se logra procesar de una manera tan clara, tan evidente. Hay muchísimas alternativas. Ahí en la imagen en esta diapositiva vemos uno de los enfoques como clásicos, que es algo que se llama como la bolsa de palabras, que es como que metes todas las palabras en una bolsa y les empiezas a etiquetar y a poner ciertos pesos para poder determinar cuál es la significación que tienen dentro de un gran texto. Es como que lo que se hace es como mapear las palabras a una estructura matemática, en particular a un espacio vectorial de muchas dimensiones, y a partir de ahí se tratan de encontrar significaciones relativas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, la palabra tío se parece más a la palabra hombre que a la palabra mujer, la palabra tía se parece más a la palabra mujer que a la palabra perro, no sé, cosas así.
Entonces, estos son algunos de los enfoques que se han utilizado últimamente. Otros de los enfoques más recientes tratan de mezclar estos enfoques de manejo de espacios vectoriales con los viejos enfoques de análisis sintáctico. Esos creo que son muy poderosos, pero no son nada triviales. Y todo esto no necesita necesariamente redes neuronales todavía. O sea, claro, es muy difícil procesarlo sin redes neuronales, pero podrías no necesitarlas. Entonces, volviendo a este asunto de qué inteligencia artificial estamos hablando, pues no sé, o sea, yo no sé si esto lo llamaría inteligencia artificial, simplemente diría que son algoritmos que requieren muchísimos datos. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí es donde estamos ahorita, en lo que respecta a procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo. También habría que decir que mucho de esto ha trabajado sobre todo en lenguas como el inglés, y ahí hay un problema, ¿no? Para lenguas minoritarias o otras lenguas que no son habladas por tanta gente. Y bueno, me voy a otro de los puntos, ya hablando de la parte semántica, me voy a cuestiones de atribución de intenciones y determinación de referencia. Esto que lo estoy asociando ahorita a estos dos filósofos, a Wittgenstein y a Donald Davidson, por algunas razones específicas que ya les mencionaré. Sobre todo al segundo Wittgenstein, al Wittgenstein de las investigaciones es al que me interesa, y al Davidson que retoma a Wittgenstein de las investigaciones. En el contexto en el que nos encontramos, en el centro de atención a clientes, lo que resulta crucial es que un agente conversacional le atribuya a las personas que llaman una intención apropiada. ¿Esto qué es esto, no? Porque dices, ¿cómo? ¿Cómo le puede atribuir? ¿Cómo es que un agente conversacional le atribuye a un ser humano una intención? Parecen como palabras mayores, ¿no? Pero no, fíjense que no es tan complicado, porque esto está constreñido por los procesos de la organización. Supongamos que tú hablas a una aerolínea. ¿Qué cosas puedes hacer cuando hablas a una aerolínea? Solamente hay una serie de cosas que puedes hacer, no puedes hacerlo todo. O sea, a lo mejor 20 procesos, 30, 40, que van a ser muy diferentes de los procesos que tú vas a querer hacer cuando hablas a un hospital, ¿no? O sea, no es muy común que tú hables a un hospital para pedir una pizza, ni tampoco es común que hables a una aerolínea para que te den el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. O sea, es un poco raro. Entonces, las intenciones que te puede atribuir el chatbot están limitadas por un conjunto específico de procesos administrativos y de procesos del negocio o del giro en particular. Si llamas a 911, y vamos a ver el caso de 911, hay ciertas cosas que se esperan que uno haga cuando habla a 911. Y si tú no haces, y si tu llamada no concuerda con lo que uno espera que pase cuando hablas a 911, ahí va a pasar algo. Y va a haber cosas que no van a funcionar. Y vamos a revisar ese caso. Entonces, atribuir intenciones en este contexto quiere decir algo tan simple como que tienes una lista de procesos, de posibles peticiones de los usuarios, digamos 50, y esa es la gama de intenciones que puede atribuir un chatbot en ese contexto. No hay más. Solamente tienes esas 50. Y si el chatbot si el chatbot cuando está hablando contigo se da cuenta que no puede atribuirte ninguna de esas 50, es el momento de transferir a un agente humano. Y diría, puta, pues este cuate quién sabe qué quiere, atiéndelo tú. Y ahí es cuando el agente humano entra. Y esto responde un poco a la pregunta que ya formulaban hace algunos minutos, ¿no? ¿Hasta dónde sé qué cosa, qué puede atender el chatbot y qué cosa no? Bueno, pues depende de los procesos de tu empresa y del giro de tu empresa, en este caso. O una organización, que puede ser una organización no gubernamental, no lucrativa, por ejemplo. Ahora, así como tenemos un contexto, como tenemos un juego de lenguaje y tenemos una atribución específica de intenciones, tenemos que triangular, y ahí es donde entra Davidson, ¿no? Y determinar los referentes comunes. Pero en este sentido es un poco raro un chatbot. ¿Cuál es un referente para un chatbot?
un referente para un chatbot o para uno de estos sistemas no va a ser una palabra de su mismo discurso, sino van a ser ciertos datos, pero ciertos datos que se encuentran fuera del alcance de, digamos, de esta información que está codificada lingüísticamente. Es decir, trataré de ser más específico. Supongamos que tú hablas a un banco para pedir tu estado de cuenta o para saber cuándo es tu próxima fecha de corte. Tu número de cuenta, eso es un referente, ¿sí? Se está refiriendo a algo que está más allá de nuestra conversación y es algo que efectivamente existe tanto para el chatbot como para mí. Y es a lo mejor es un número, lo denotamos con cierto número, pero está ahí. Hay un proceso bancario y hay cierto dinero que está ubicado en algún lugar y demás, ¿no? Ahí está el referente, esa cuenta bancaria. Pero no solamente puede ser eso, también pensemos en el caso de una aerolínea. Hay aeropuertos y tienes cierto número de aeropuertos en el mundo. Sí, esos son tus referentes. No hay más que los que hay. Sí, es un número finito y tienen un nombre. A lo mejor puede haber confusiones porque tal vez hay dos aeropuertos que se llaman del mismo modo y entonces hay una indeterminación de la referencia y tiene que haber un proceso algorítmico que te ayude a desambiguar y bla, bla, bla. Y de hecho así sucede. Así sucede con los chatbots. Cuando hay una ambigüedad, quiero ir a París, a París, Texas, o quiero ir a París, Francia. Bueno, quiero ir a Mérida. ¿A dónde? ¿A Mérida en México o Mérida en España? ¿Sí? Se tiene que desambiguar el referente. Pero esos son los referentes para un agente conversacional. Y tienen algo en común con nuestros referentes como agentes humanos que vivimos fuera de este mundo de la interacción lingüística digital. Claro, los referentes que van a ser comunes para el agente conversacional y para nosotros como humanos van a ser muy pocos. No podemos aspirar en este momento a tener como una referencia, una enciclopedia del mundo donde podríamos referirnos a todo. Eso no es accesible actualmente, quién sabe si alguna vez lo sea. En ese sentido, está muy lejos de esta idea de una inteligencia artificial general que pueda referirse a todo. No es así. En este caso es muy, muy, muy acotado. Tanto las intenciones como los referentes. Tanto que a lo mejor alguien diría, bueno, quizá la gente que está en los centros de atención al cliente o que está diseñando todo esto, están exagerando y ni siquiera deberíamos llamarle a eso intención ni referencia. Pero así es como se usa. De hecho, así se habla en la industria de desarrollo de chatbots y de estas tecnologías. Se habla de predicción de intenciones, se habla de entidades, o sea, las cuentas, por ejemplo, una cuenta del banco, una póliza de un seguro, en la jerga técnica que se utiliza en este momento, se les denomina entidades. A mí no me gusta el nombre, pero les dicen entidades, ¿no? Técnicamente. Y bueno, esto pues viene mucho a cuento. Hasta aquí algún comentario. Creo que fue bastante información hasta el momento, pero no sé si hay algo que alguien quiera preguntar. Bueno, hay un comentario aquí en el chat de Manuel. Dice, si una empresa no ha definido sus procesos administrativos a nivel de la calidad de algún ISO, el árbol de decisiones del chatbot solo va a reflejar la misma situación. La otra cuestión más compleja es cómo autenticar al usuario. Incluso la validación por voz podría ser suplantada. Por eso plantearía que el enfoque que deben aplicar las empresas debería ser al revés. Primero atención humana y después automatizada. Bueno, bueno, es cierto, ¿no? Si tus procesos organizacionales no son claros, pues tu chatbot ¿qué puede hacer? Ese justo es mi punto al inicio, ¿no? O sea, si tu organización no tiene procesos claros, no tiene procesos transparentes, no funciona bien, o sea, el chatbot no va a hacer magia, ¿no? Entonces, revisa cómo está funcionando tu organización, sin duda. Ahí, ese es justo, ese es mi punto. Ahora, respecto a los procesos de autenticación, híjole, ahí sí es un tema bien complicado. Hay distintas maneras en que se puede hacer un proceso de autenticación. Normalmente, no solamente se hace una autenticación biométrica, porque podría ser suplantada, aunque no es tan fácil, tampoco es tan fácil que la suplante.
se puede hacer un proceso de autenticación a muchos niveles, desde la voz, desde el pedir el número de algún número, algún dato clave, también el identificar desde qué número está llamando, desde qué IP te está accediendo el usuario a través de Internet. Entonces, discrepo del comentario que recién se hace de que sería mejor primero pasar por un humano, y discrepo con evidencia, no discrepo nada más por discrepar por opinión, sino porque la cantidad de fraudes que se hacen cuando se hacen procesos de autenticación con humanos son enormes. O sea, esos son datos cuantitativos de las empresas, o sea, es impresionante. Digo, no puedo dar datos así específicos de una empresa en particular por razones obvias de confidencialidad, pero inclusive recientemente me enteré de un caso de todo un departamento completo o sea, todos los agentes de un departamento estaban ahí coludidos haciendo fraude y manejaban, o sea, por la atención personalizada hacían el fraude, o sea, por la atención humana. O sea, el fraude no venía de los sistemas de autenticación digital, venía de humanos. Y hay cosas así que de veras parecen ridículas, que cuando me las han contado sobre agentes de atención al cliente, yo no lo puedo creer, o sea, que son como de risa, o sea, gente que literalmente se disfraza como las credenciales de lectores que se roban, así como ves una credencial de lector y aparece un viejito, y así como de película de estas chuscas, se disfrazan y van y usan bastones falsos para solicitar créditos para autos, para electrodomésticos. Y entonces dices, ¿de verdad estamos haciendo esto? No puede ser. Claro, los agentes que hacen atención personalizada es gente muy capacitada, a veces los subestimamos, y tienen una preparación para detectar este tipo de fraudes. Pero si uno de estos agentes está coludido, ya, o sea, todo el departamento o sea, pueden pasar cosas muy, muy locas. Entonces, creo que los humanos a veces somos menos confiables que las máquinas en esas cosas. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Eh, A ver, bueno, nada más, sí, Berenice creo que sí, tiene una adelante, pregunta. adelante. Sí, Karen, muchas gracias. Carlos, bueno, yo soy filósofa también. La verdad es que me atrae mucho también la situación de la tecnología y particularmente la dimensión psicológica. Entonces, ahorita que estábamos, bueno, que tú más bien estabas hablando, recordé la película de Hair. Ujú. Y este sistema que ya era todo un sistema un programa que leía la mente del personaje y entonces le daba todas las respuestas que él quería, que ahí no sé qué tanta salud mental le procuraba, por un lado, y por otro lado, bueno, lo que sí quisiera saber es si ahorita existe algún software que dé tratamiento psicológico que tú conozcas. Porque No mencionaste conozco, alguno. no Ajá. conozco este caso, conozco eh, algunos trabajos de gente eh, que tiene algunos chats que ayudan con el tratamiento del estrés, ¿no? Así de que, estoy así súper estresado, y entonces te conectas con el chatbot y el chatbot te sugiere, mira, te sugiero este ejercicio de respiración porque eso te va a ayudar a que te tranquilices. No sé de casos de chatbots que manejen cuestiones ya psicoterapéuticas más serias. Ajá. También conozco el caso de chatbots que hacen procesos muy, muy sencillos para ayudarte a poner algunas metas personales. Pero también son chatbots muy limitados, a lo mejor no te van a resolver un problema de ¿me debo casar o no me debo casar? ¿Tú qué opinas, no? A lo mejor te va a ayudar a poner una meta de decir, ¿ya pusiste la fecha de la boda o no la has puesto, no? O sea, como cosas más sencillas. Como poner objetivos específicos, medibles, ese tipo de situaciones. No conozco estos casos, probablemente haya quienes estén investigando. Sé que hay trabajo al respecto. Por ahí alguna vez leí un artículo no muy viejo sobre estas cuestiones, pero tendría que revisarlo con cuidado.
Sé también que se han hecho chatbots para brindar acompañamiento, ¿no? Para gente que se está como deprimida o que se siente sola, ha habido estos tipos de chatbots, pero desde un punto de vista de validación psicológica y médica, no sé qué tanto estén validados, o sea, creo que son como experimentos que no están, no sé, que no hay un comité que esté revisando cómo está funcionando esto, pero gracias por la pregunta, es muy interesante, y valdría la pena investigar. Seguramente hay quien está haciendo alguna cosa así. Sí, gracias. Sí, solamente quería comentar que a la que me refería es a la película de Ella, Sí, sí, Her. Ok. Oh, sí, gracias. y justo. Sí, es una, ajá, claro, es una buena película. Sí, sí, bastante. Muy interesante. Bueno, pues eso un poco con cómo estamos y me voy ahora a otro de los factores que está haciendo que el panorama sea complejo y muy interesante, el asunto del Big Data. Y el Big Data o los datos masivos, normalmente se conoce a Big Data como algo, una manera de clasificar la información, ¿no? Si tiene 5 características. Normalmente eran 3, yo me quedaba con las 3 iniciales, que era volumen, velocidad y variedad. Después agregaron valor y veracidad, que esas las veo como filósofo, híjole, veo muy problemático, ¿no? La parte de valor, la parte de verdad. Bueno, hay una dimensión axiológica que es muy complejo de precisar. Pero pensando en las 3 primeras, volumen, la cantidad de información, ¿no? Estamos hablando de que actualmente tenemos acceso a una cantidad de información a la que antes no teníamos, ¿no? Pensamos en el caso de los centros de atención al cliente, la cantidad de llamadas que se pueden grabar ahora en los sistemas digitales son enormes. Entonces uno puede revisar qué está pasando. Antes no lo podías hacer, pero es muchísima, muchísima información. Depende, claro, del tamaño de las organizaciones. A lo mejor tienes una organización que tiene 3,000 llamadas al día, pero otra tiene 5,000. Multiplícalo esos 3,000 por 30 días del mes, por 12 meses al año. O sea, ¿cuántos millones de llamadas tienes? Y todos esos datos los tienes ahí disponibles para revisar. Entonces imagínate, está tremendo. La velocidad. ¿A qué velocidad te está llegando la información? Cada cierto tiempo, o sea, ya no es que te llegue información nada más en una hora, que te llegue poca información, sino que te llega mucho y te llega en muy poquito tiempo, en una franja de tiempo muy, muy pequeña. Variedad, por distintos canales, ¿no? A veces no nada más te llega por un solo canal, sino te llega por muchos canales. Puede ser texto, puede ser audio, puede ser video, en fin. Entonces mezcla todo eso, texto, audio, video, mucha información. Este es uno de los retos que nos pone el Big Data, pero también una de las oportunidades, porque hay ciertas cosas que puedes validar muy rápidamente, cosa que antes no podías hacer. Volviendo al asunto de los procesos, de qué cosas funcionan o no funcionan en una organización, en tu centro de atención al cliente. En poco tiempo te puedes dar cuenta de que si tú pusiste una nueva opción en el menú, si está funcionando o no, por la cantidad de llamadas que se te van para un lado o que se te van para el otro. Y lo puedes detectar rápido, ¿no? Lo vas a ver ahí muy, muy, muy rápido. Respecto al valor y veracidad, ahí sí no me voy a meter en eso. Es todo un tema, cómo detectas que algo es veraz, confiable, híjole, o sea, es un problema. ¿Qué información es valiosa de la que no es valiosa? También es un problema y no es tan obvio como los demás. Pero ese es el Big Data. Y aquí uno se puede preguntar, a propósito de esto, ¿cómo impacta esto el procesamiento del lenguaje natural? ¿Y cómo impacta a los centros de atención al cliente? Lo que les decía, por el número de llamadas. Por el número de llamadas puedes revisar, o no solamente llamadas, sino el número de interacciones, porque ahora no solamente son llamadas, a veces son mensajes de WhatsApp, mensajes de SMS, accesos a sitio web. Entonces, todo eso, con todos esos datos, bueno, vas a tener más información que procesar. Y ahora, ¿cómo impacta el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, pues puedes entrenar más rápido a tus redes neuronales para poder detectar con mayor precisión lo que las personas están diciendo. Por ejemplo, uno de los casos muy curiosos es que cuando sale un producto nuevo, las redes neuronales no detectan fácilmente el nombre del producto, porque a veces es una palabra nueva, una palabra rara, es un neologismo.
Entonces no existen suficientes datos que respalden la evidencia de qué significa esa palabra. Y normalmente detectan mal los nombres de productos, los nombres de marcas. Así que se necesita entrenar en especial a las redes neuronales para que detecten marcas o detecten nombres. Los nombres de ciudades, ese tipo de cosas requieren un entrenamiento especial. Como a todos nos pasa, ¿no? O sea, de repente cuando escuchas un nombre raro de alguien que tiene un nombre que proveniente de un país que tú, o de un lenguaje que no manejas, pues te lo tienen que repetir 3 o 4 veces porque tu red neuronal no la procesa, ¿no? Pero ahora, como tienes muchos datos, pues esto se puede entrenar más rápidamente. Entonces, bueno, así es en esto nos encontramos ahorita. No me voy a meter en los algoritmos de aprendizaje automático y eso nos llevaría muy lejos y ya sería otra charla totalmente. Pero también agréguenle a todo esto que ya les dije, de los chatbots, del procesamiento del lenguaje, del Big Data, agréguenle ahora la parte de aprendizaje automático. Entonces, ahí es donde nos encontramos, ¿no? En este proceso. Y todo esto mézclalo, ya, ahí es donde estamos. Entonces, ¿a dónde estamos? Les quiero proyectar ahorita un pequeño video de lo que ofrecen actualmente los centros de atención al cliente, como integrando todas estas tecnologías. No sé si lo puedo proyectar tú o lo puedes proyectar tú, Karen, ¿qué sería mejor? Bueno, si quieres lo intento proyectar yo, nada más vamos a ver si no hay problemas con el audio. Bueno, que todos lo escuchen, ¿no? Ok, va a proyectar Karen un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Ok. Este es un promocional de cómo se puede utilizar en un centro de atención al cliente ciertas tecnologías. Es muy breve, dura nada más 3 minutos. Ok, ahí voy, ya está, listo. Y espero que funcione. Nos dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Olivia. Hello. Olivia is a busy professional on her way home from work, but her day is about to take an unexpected turn. Fortunately, Olivia has an auto policy with Premium Insurance and makes a call. Premium's IVR technology understands open-ended intent and detects sentiment. Thank you for calling Premium Insurance. How can I help you? Hi, I just got into an accident. I can help you start a claim. Using voice biometrics, Olivia is authenticated, and based on her policy, IVR offers roadside assistance. Hi, Olivia. I have identified your location. Would you like me to arrange a towing service? That would be great. I don't think I should try to drive home. The towing service has been confirmed. Would you like to start your claim now? Yes. I'm sending you a text. Please open the claim form when you're ready. The IVR initiates a multimodal session to make it easy to collect her claim information. Conversational AI combined with augmented reality guides the process. I have filled the claim form mostly for you. Please review and confirm the details. Next, I'll guide you on how to capture the damage on your vehicle. I see that you have finished adding your images. Please wait while I confirm. Your claim is now complete. We will send you a notification regarding next steps. Olivia successfully and effortlessly completes her claim. 2 days later, Olivia receives a notification that her claim has been processed. She opens the app and reviews the assessment. Because she has questions, Olivia taps the Click to Message button. Identity and intent prediction, along with deep context switching, enables the bot to predict and respond to Olivia's questions. Messaging interface detects complexity and offers to transfer to a live agent. Advanced contextual transfer service enables conversation continuity and quick resolution. Olivia is relieved and happy that she was able to easily navigate through a difficult time. Olivia happily rates her experience.
respond faster to customer requests, automate low-value transactions, expedite the claims process, improve customer engagement, reduce cost per transaction. Gracias, Karen. Bueno, pues esto que vemos es justamente un promocional de 24/7, esta empresa para la cual de hecho yo trabajo. Y justamente es una propuesta de cómo se pueden integrar distintos sistemas para ofrecer un tipo de servicio. Claro, esto es bastante complejo montarlo, y digo, es un ejemplo ficticio, no existe la empresa como tal. Sin embargo, las empresas aseguradoras que sí existen tienen procesos muy parecidos. Es un reto, sin duda, hacer todo esto, pero es lo que ya están ofreciéndonos las empresas que hacen en sus centros de atención al cliente. Y es muy costoso, debo decirlo. Es muy costoso integrar todas estas tecnologías. No es como que yo tengo mi pequeña empresa y voy a poder implementar eso, porque requiere muchísima infraestructura. Infraestructura en servidores, infraestructura en programadores, infraestructura en analistas, y eso normalmente lo pueden costear solamente empresas bastante grandes, hospitales, aerolíneas, aseguradoras. Se pueden hacer procesos más accesibles en términos financieros para empresas más pequeñas, pero lo que quiero destacar es que a veces pensamos que esto es como decir cualquier cosa y decir, sí, bueno, tengo 100,000 pesos, voy a implementar estos sistemas en la empresa. No es tan sencillo, es bastante costoso. Y eso es donde nos encontramos actualmente. Ahora, daré un vistazo rápido para que podamos tener más tiempo para charlar. Lo que estamos viendo aquí, en este ejemplo, es algo que se conoce como un centro de atención al cliente o un contact center, que no es lo mismo que un call center. En el call center normalmente solamente tenías llamadas. Aquí la idea es que en el contact center hay distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, puedes mandar mensajes de texto, puedes mandar voz, puedes mandar imágenes, es más sofisticado. Y esto está ligado a los sistemas de atención al cliente que tienen las empresas, ¿no? Tienen ahí sus bases de datos donde saben cuál fue el último servicio que le dieron a cada cliente y demás. Todo esto está integrado en un centro de atención. Eso es un contact center o centro de atención. Y estos centros de atención al mismo tiempo están evolucionando. Hay centros de atención que son multicanales, que te permiten recibir información por distintos medios, pero a veces esos medios no están integrados. Los mejores centros de atención tienen integrada toda la información, o sea, como que todos los datos se centralizan en una base, digamos, o en un sistema, para que los agentes puedan tomar las decisiones. Y bueno, hablaré nada más para terminar con cómo estamos actualmente, ¿no? Esta es la panorámica de cómo están funcionando los centros de atención al cliente. Hablaré de cómo estos centros de atención integran a los chatbots. Hay distintas maneras. No siempre funciona igual. Por ejemplo, una de las formas típicas, que tu chatbot sea una especie de conserje. Tú llamas a un servicio de centro de atención, te contesta el chatbot, y a lo mejor el chatbot te resuelve cosas muy simples. Pero si de repente el chatbot detecta que hay una intención que él no puede resolver, te transfiere a un agente. Y entonces ya tú hablas con el agente. Ese es el modelo más común, ¿no? El conserje, el chatbot como conserje. Otra opción, también del que ya les hablé en un inicio, el chatbot como un delegado. El ejemplo que les decía, para un proceso de fijar una contraseña o cambiar alguna clave. Normalmente te puede estar atendiendo un agente humano y para la parte automática te va a decir, bueno, ¿sabe qué? Le voy a transferir a un sistema automático para que usted cambie su password o para que usted dé de alta tal o cual proceso. Ese es otro modelo en el que el chatbot tiene ciertas funciones específicas. Estos son 2 modelos, no son los únicos. Vamos a ver otros 4. Otra posibilidad, un chatbot supervisado. Esto es interesante. En algunas corporaciones, algunas organizaciones, estás interactuando con el chatbot trata de detectar cuál es la intención, pero hay un agente humano que está escuchando la charla
y ayuda a entrenar al chatbot, ¿no? Es un agente virtual supervisado. Otro caso es que el chatbot tenga directamente acceso a los datos, a una base de datos, a números de pólizas de cuenta, números de pólizas, cuentas, información clínica, no lo sé, ¿no? Ahí depende de cada organización definir qué cosas son accesibles vía los chatbots y qué cosas no. Esta cuestión de la privacidad de los datos no es un problema de algoritmos ni de chatbots, es un problema de ética en las organizaciones y de ética del procesamiento de información y privacidad. O sea, ahí es donde está la discusión, no está en la opacidad de los algoritmos, ¿no? Entonces, eso está ahí en juego. Otro esquema, otros dos esquemas. Los etiquetados de las conversaciones. Podría ser que tú tengas un chatbot que esté funcionando con redes neuronales, que esté detectando algún tipo de patrones, y puede haber un agente humano que sea experto, que ya tiene mucho tiempo trabajando en el negocio, y puede decir, esta conversación, lo que quiere saber esta persona es si puede llevar su contrabajo en el avión, y si lo puede llevar sentado junto a él, ¿no? O si puede llevar, por ejemplo, su mascota, si puede llevar un gato, si puede llevar un hámster, ¿no? Y tal vez no conoce la palabra hámster, o a lo mejor tiene una nutria. Yo puedo llevar a mi nutria en el avión, y entonces no conoce la palabra nutria, y el agente humano le tiene que enseñar al bot que una nutria es como una mascota, en fin, no sé, ¿no? Entonces ese es un etiquetado colaborativo. Y otra posibilidad muy interesante es cuando el chatbot ya está entrenado, o el agente virtual está entrenado, y le sugiere al agente humano qué respuestas darle a una persona. Eso también ayuda mucho, porque un agente que está en un centro de atención al cliente, pues tiene que buscar rápidamente la información que le estaba pidiendo el cliente, pero qué mejor que tenga un asistente virtual y que le facilite las búsquedas, que le pueda hacer más fácil su chamba, ¿no? Entonces, esa es otra manera en que puede colaborar un agente virtual con un agente humano, ¿no? Esas no son las únicas, son como las más comunes, y esto nos da un panorama de cómo están las cosas hoy en día con respecto al uso de chatbots en la industria. Y por último, bueno, para esto de cómo están las cosas, ¿cuánto cuesta esto, no? No voy a hablar de pesos y centavos, lamentablemente, les voy a desilusionar, pero les voy a hablar de costos en términos de tiempo. Existe algo que en los centros de atención al cliente se llama tiempo medio operativo, y que tiene que ver con el tiempo que te tardan en resolver un asunto. Todos hemos padecido esto. Llamas al banco para alguna cosa y estás 1 hora o 30 minutos o 15, no sé, depende de tu banco, ¿no? Igual para un boleto de autobús, un boleto de camión, un hospital, en fin. ¿Y cómo se mide el tiempo medio operativo? Tiempo que te tienen en espera, así que te tienen con la música de elevador, ¿no? Tiempo que estás conversando, ya sea con un agente virtual o con quien sea, y el tiempo administrativo posterior, que se refiere al tiempo que se van a tardar en resolverte las cosas. Que a lo mejor te dicen, sí, deme 5 minutos y le volvemos a llamar. O, si lo resolvemos en 72 horas. O sea, eso está horrible, ¿no? O bueno, a veces no hay de otra. Y todo esto se suma y se divide entre el número de llamadas atendidas. Por supuesto, esto está relativizado al tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes un tiempo medio operativo por hora, por día, por todo el periodo, ¿no? Entonces, pues imagínense, pues esto cuesta, porque te va a costar más dependiendo de cuánto dure la llamada, va a depender de cuántas transferencias se requieran para resolver una situación. Si, por ejemplo, tienes que transferirlo del agente virtual al agente personal, del agente personal al agente virtual, mientras más esté paseando la llamada, más costoso resulta esto para un centro de atención. Y claro, también algo que no hay que olvidar es que a veces ciertas llamadas pueden significar un ingreso importante para una compañía. A lo mejor va a reportar una venta, ¿no? Una venta de un boleto, una venta de una póliza de seguros, una venta de algo. Entonces, a lo mejor te tardaste 15 minutos o 20 minutos en la llamada, pero valió la pena. Pero es un problema si te tardaste 40 minutos y nada más era para que te dieran un saldo de una cuenta, pues es terrible, ¿no? Todo el mundo pierde, ¿no? Pierdes tú como cliente, pierde la organización, todo el mundo acaba fastidiado. Entonces,
Esto es algo que uno tiene que tener como muy claro. Y esto se puede medir con pesos y centavos, ¿no? Se puede medir, y les digo, si estamos hablando de, tan solo piensen, si hablamos de millones de llamadas al año, ¿cuántos millones le cuesta a una empresa tener un centro de atención al cliente? ¿Cuánto le cuesta a un gobierno, por ejemplo, tener un buen centro de atención al cliente? Pensemos en México. Llamadas al 911. ¿Cuánta gente llama al 911? ¿Ustedes saben? Bueno, pues ahí tienen el número, ¿no? Y fíjense algo bien interesante, que lo que está en rojo son llamadas que no sirven para nada, o sea, que no se atendieron. O sea, tan solo vean, en diciembre de 2016, 10 millones de llamadas improcedentes. O sea, solamente había 1 millón de llamadas que eran significativas para atención en el 911. O sea, 8 millones de llamadas así inútiles, digamos. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? De nosotros los mexicanos, pero también del servicio. O sea, ¿qué está pasando? Y en términos de costos, ¿por qué esto cuesta? O sea, hay alguien que está respondiendo esto. Hay 192 centros de atenciones de llamadas para 911 en México. 192. ¿Y cuántos empleados hay? ¿No? Entonces, bueno, échenle cuentas, o sea, no es trivial. Claro, aquí estamos hablando nada más de centro de llamadas, no es un centro de atención al cliente que tiene muchísimo más infraestructura, pero solamente quise tomar este ejemplo porque aquí son datos públicos y podemos revisarlos bien. Ahora, ¿por qué llaman? ¿No? Aquí tendría que ver un poquito con lo que decíamos de las intenciones, de cuál es la intención que tiene el usuario al llamar, la atribución de intenciones, bueno, o los temas en un momento dado. Bueno, esto son datos de este año, de 2022. Fíjense, llamadas de 911, de las llamadas procedentes, el 59.40% son por problemas de seguridad. Y el 14.11% son problemas médicos. La gente tiene algún problema, ¿no? No sé, un accidente, un infarto, no lo sé. Protección civil, por ejemplo. Los incendios, hay muchísimos incendios. Las llamadas que se hacen a protección civil a propósito de incendios, ahí pueden ver los datos, está en el cuarto renglón por ahí. Entonces, esos son el número, el porcentaje, ¿no?, de las llamadas que se hacen hacia el 911. Y esto estamos hablando de, fue de enero a junio. De enero a junio fue un total de 7 millones de llamadas, pero son solamente, lo que vemos en la gráfica, son las llamadas que fueron procedentes. Las llamadas improcedentes, ¿en qué pasa? ¿Cuáles son las llamadas improcedentes al 911? Fíjense, está curiosísimo, ¿no? 53.88% se queda callado cuando llama al 911. O no habla o no puede hablar, no sabemos, ¿no? O sea, es insondable para nosotros, no sabemos si no puede hablar, si está en alguna emergencia. No se sabe, solamente es una llamada muda. Ese es son datos, sí, son datos duros. A veces llaman por cosas que no son de emergencia, ¿no? Que tendrían que haber llamado a otro lado, pero pues de repente 15% de llamadas se van al 911. Los que hacen bromas, ¿no? Los niños, ¿no? 9% de las llamadas improcedentes son de bromas tipo Bart Simpson y ese tipo de cosas, ¿no? Los adultos haciendo bromas, ¿no? Los adultos, 2.4%, ¿no? Y los adultos que tienen problemas de ira y que quieren insultar a la gente del 911 o decir cosas obscenas, bueno, es 1.65% de las llamadas son llamadas obscenas al 911. Entonces, este es un ejemplo de cómo se pueden clasificar las llamadas. En el caso de una organización no lucrativa, que es el gobierno. Apliquen esto mismo a cualquier organización, a un hospital, a una aseguradora, a una cadena hotelera, y ahí tendríamos las clasificaciones. Claro, cada organización va a tener sus clasificaciones, a lo mejor van a tener 8 categorías, o 15, o 20, dependiendo de la complejidad de la organización. Y esto va a arrojarle a la organización datos de qué tengo que hacer, qué tengo que mover para que mi organización funcione mejor. Entonces, por eso es tan importante. Y pues vamos concluyendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Cuáles son las tendencias en el mercado y cuáles son nuestros desafíos?
Bueno, pues fíjense aquí, perdón por tener la información en inglés, es un reporte, ahí lo pueden ustedes acceder, ahí está el sitio web. Pero bueno, no quise modificarle nada para que se viera como muy claro. ¿De qué manera es que los consumidores prefieren contactar a los negocios? Resulta que aquí, de 6 canales, la gente sigue prefiriendo llamar por teléfono. La segunda preferencia es a través de la web, en línea. Tercera es en persona. Cuarto, por correo electrónico. Todavía hay gente que prefiere, bueno, preferimos a veces para ciertas cosas usar correo electrónico. Por SMS o por WhatsApp y ese tipo de cosas, vía el celular, es el quinto lugar. Y por último, los chatbots, ¿no? Los chatbots están en el sexto lugar. Pero sin embargo es como un 5% de gente que quiere comunicarse con chatbots. No es poquito, el porcentaje no es tan bajo. Y sobre todo estamos hablando de compras que son altamente valiosas. Esto es a lo que se refiere este punto. Aquí están los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria aseguradora, ahí en este reporte, ustedes si quieren consultar después este sitio web, pueden ver distintas industrias. En la industria de seguros, el 30% de las personas prefiere llamar vía telefónica, pero el 5% está contenta lidiando para cosas de seguros con los chatbots. Es un número interesante, ¿no? 5% no es poco, ¿no? 5% es bastantito. Ahora, ¿qué ha pasado con las interacciones telefónicas? Fíjense, han aumentado. De 2021 a 2022, ese era el porcentaje en la industria de la salud. Esto, si no me equivoco, es en Estados Unidos. Habría que verificarlo. En la industria de viajes aumentó del 53% al 63%. La industria de seguros del 68% al 74%, hubo un aumento. En todos los casos están aumentando las llamadas, es muy curioso. Como que la gente quiere seguir escuchando, o sea, la voz llegó para quedarse, de algún modo, no siempre nos sentimos tan cómodos con el texto o con la web, a veces queremos escuchar la voz. Sin embargo, ahora también cuestiones generacionales, ¿cómo se siente la gente según su generación con los chatbots? Pues vean, aproximadamente el 32% de la generación Z y los millennials están contentos con los chatbots, muy contentos. La generación de los baby boomers, el 45% los odia, ¿no? Así como, quítenme estos robots. Entonces, más o menos vean cómo están las tendencias. Pero, ¿qué pasa con el 40-50% que no se pronuncia? Bueno, pues eso está ahí a la mitad, así que tanto pueden aceptar una cosa como la otra, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Aquí estamos viendo solo los extremos, los que lo aman o los que lo odian, ¿no? Son tendencias. Otro dato interesante, financiero. Esto está, esa investigación de Deloitte, la firma de consultoría de Australia. ¿Cómo va a crecer el mercado de la inteligencia artificial conversacional por regiones? Se espera un crecimiento anual de 30.2%. Es una cosa brutal. O sea, va a crecer, o sea, se espera un crecimiento enorme. 2019 estaba esto, que fue cuando se publicó este estudio, en $6 billones australianos. Se espera para 2024 un crecimiento del mercado a 22 billones, 22.6 billones, dedicados a inteligencia artificial conversacional. Entonces, el mercado está en franco crecimiento en todos los continentes. En Latinoamérica apenas tiene muy poco tiempo. Si se fijan, está apenas creciendo. El mercado está casi virgen en Latinoamérica. Así que si están buscando hacer dinero, esta es la opción. Y hay poco trabajo en español, creo. No estoy muy seguro. Yo suelo trabajar para el mercado anglosajón, pero es complicado el caso les decía, de las distintas lenguas, ¿no? O sea, sí hay cosas en español, pero todavía no hay mucho. Entonces, esto está creciendo. Ese es el crecimiento esperado. ¿Y cuáles son los desafíos? Bueno, vamos a saber gestionar el cambio, estamos listos para esto, pero el cambio dentro de nuestras organizaciones, no solamente de la adopción de las tecnologías, sino una vez que adoptas la tecnología, ¿cómo le haces tú como líder de una organización para que la gente con la que tú colaboras se sienta cómoda
O sea, no se trata nada más de, vamos a meter un supersistema. Y la gente, ¿y qué tan cómoda se siente con estas tecnologías? ¿Está preparada para estas tecnologías? ¿Qué procesos administrativos vas a tener que cambiar? Esto es lo que a veces estamos olvidando. Una buena gestión del cambio. Necesitamos prestar atención a esto, a esta parte que es no solamente administrativa, sino también, digamos, psicológica, ¿sí? Esto es tener en cuenta cómo se sienten las personas que trabajan en las organizaciones, ¿no? Cómo se sienten los clientes, cómo se siente también todo el equipo que está trabajando. Entonces, ¿estamos preparados para esto? Probablemente no, probablemente tenemos que prestar más atención. Siguiente punto, ¿cómo anda nuestra inteligencia conversacional? Estamos hablando de chatbots, pero nosotros como humanos somos buenos para conversar. Y no me refiero solamente a que si somos buenos para chismear, a todos nos encanta seguramente de repente platicar sobre cualquier nimiedad. Pero ¿qué tal para tener conversaciones difíciles? ¿Somos hábiles para hablar de una cuestión delicada cuando alguien tiene en la familia un problema de salud, cuando a nivel laboral hay un problema de corrupción, cuando hay un problema de acoso? Hay muchas situaciones complejas cuando a lo mejor alguien le dieron un ascenso y a ti no te lo dieron y resulta que tú habías trabajado más. En fin, hay muchísimas situaciones y quizá no tenemos una buena gestión de este tipo de conversaciones. ¿O qué sucede cuando llega un cliente muy, muy, muy molesto? ¿No? ¿Cómo lo manejamos? Un estudiante cuando llega a la universidad porque cierto proceso administrativo no lo llevó a cabo bien y de repente están en juego ciertas cuestiones que le costaron mucho esfuerzo y está muy airado y de repente en vez de que lo ayudemos, lo amenazamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra inteligencia conversacional como seres humanos? Ya no hablemos de los chatbots. ¿Cómo queremos entrenar a un chatbot si no tenemos inteligencia conversacional nosotros? Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué estamos haciendo? Y por supuesto, como filósofos, como ingenieros, podemos analizar todos estos procesos para mejorar a nuestros chatbots, para mejorar a nuestras tecnologías, pero indirectamente esta mejora en nuestras tecnologías nos puede ayudar a tener mejoras en la forma en que nosotros nos conducimos día con día y en la forma en que nosotros imaginamos y queremos que sean nuestras organizaciones en el futuro. No solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista humanista. Y bueno, pues con esto yo concluyo y pues cualquier cosa, pues estoy abierto para sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. Y bueno, sí, hay varias preguntas. Entonces, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, claro, con mucho gusto. Para mejor vernos mejor un poco todos. Y bueno, pues, a ver, Efraín. ¿Qué dice, doctor? Buenas noches. Esto, quizás con el ánimo de tratar de aterrizar estas cuestiones en temas un poco más filosóficos, quisiera preguntarle sobre su opinión sobre, por ejemplo, la tesis del cuarto chino de John Searle y, por ejemplo, la contrarrespuesta del robot de David Malkoff y, por ejemplo, de Calvin Klein respecto de la respuesta del sistema en torno a la inteligencia artificial. Digo, con el ánimo, ¿sabe? Como más de abordarlo en temas filosóficos más que tecnológicos o de emprendimiento. No sé, por ejemplo, qué tan usted pertinente vea que existe realmente o se pueda posibilitar la manifestación de esta suerte de inteligencia artificial autoconsciente. Por ejemplo, uno de los casos interesantes que se presentó hace un par de ayeres, ¿no? El supuesto escenario de Lambda, que seguramente era un ejercicio más de marketing respecto de la autoconciencia de Google que realista con respecto al modelo matemático del modelo de la máquina, ¿cómo se llama? El modelo de Turing existido por computadora. Esto, no sé usted qué opina de estos escenarios. Bueno, yo creo que respecto a tu pregunta, bueno, esto de la atribución de conciencia no me parece no me parece muy serio, pues, con estos experimentos. Como tú dices, es una cuestión más de marketing, ¿no? Definitivamente. Y con respecto a casos como el problema de la habitación china de Searle, bueno, me parece que ha habido respuestas interesantes respecto a pensar que es el sistema completo el que está exhibiendo cierto tipo de comprensión. Para serte franco, no me parecen preguntas interesantes. O sea, no creo que ganemos mucho desde un punto de vista
o sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra, o sea, inclusive ni siquiera filosóficamente. No creo que se gane tanto en querer encontrar ahí como conciencia. Creo que no va por ahí la cosa. O sea, creo que todos estos experimentos nos muestran que en nuestros diálogos hay una dimensión de cosas que son altamente mecanizables. O sea, creo que eso es lo que nos están mostrando. Todos estos experimentos nos están mostrando eso, que nuestra comunicación humana tiene una dimensión altamente mecanizable. Pero no quiere decir que las máquinas de alguna manera se van a volver humanos. O sea, como que al revés no funciona tan bien. Esa es mi opinión. O sea, creo que estamos ahí haciendo un poco, creando fantasmas muy raros. Entonces, no me parece, me parece una confusión. Eso es lo que yo creo. Ok, muchas gracias, Carlos. Esto, digo, entiendo, creo, tu punto, pero también creo que, al menos en los medios en general, ¿no? No está muy claro de dónde podemos tomar la información adecuada Claro. para este tipo de Sí, preguntas. sí, por supuesto. Entonces, qué bueno que sale también, ¿no? En lugares como estos. Sí, gracias por la pregunta. O sea, digo, cualquier pregunta es valiosa y Ujú. tiene un trasfondo. Bueno, muy bien. Ana Laura. Sí, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante. Como dijo Karen hace rato, yo también aprendí muchas cosas que no sabía sobre los chatbots, entonces eso ya es muy interesante como usuaria también poder saberlo. Y me parece además muy interesante el énfasis que estás haciendo en la empresa, o sea, en el problema no tanto de la explicabilidad del algoritmo, sino en la empresa, porque aunque estoy de acuerdo en que creo que ese es un punto que muchas veces se pasa por alto y que es muy importante en términos filosóficos y humanos analizar, una parte en la que creo que difiero un poquito de la manera, por lo menos en la que creo que lo has presentado, es como esta cuestión de que en realidad no son implementados por una cuestión de economía de dinero, por ejemplo, porque, bueno, pero ya nos dijiste al final es carísimo y todo esto, ¿no? A lo mejor no es como por no contratar gente o por, o sea, creo que en el fondo, pues es por eficientar los procesos y eso siempre pasa por gastar menos dinero, ¿no? O sea, eso creo que sí es el caso. Pero también, creo que simplemente yo pensaría que hay una parte muy espinosa respecto de cuáles son las motivaciones de una empresa para establecer ese tipo de mecanismos. Y esto quiero decir porque, por ejemplo, a mí, por lo menos como usuaria, muchas veces me ha tocado que no hay una manera nada clara, por ejemplo, de hacer una queja, ¿no? Y entonces yo creo que ahí claramente en el mecanismo que tú nos estás describiendo muy bien, o sea, cómo se lleva a cabo, claramente no hay un impedimento técnico en el cual una de las respuestas automatizadas sea quiero hacer una queja con una persona, ¿no? O quiero hacer una queja de diferente tipo, tipificada, ¿no? La persona que vino a hacer la instalación dañó parte de mi propiedad, la persona no vino, se comportó de forma no educada, ¿no? Etcétera. Bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en Uber, ¿no? O sea, si tienes que decir ahí qué fue lo que pasó y bueno, a veces no se ajusta a lo que pasó o lo que sea, ¿no? Pero incluso en muchos casos ni siquiera hay esa posibilidad, ¿no? Y yo ahí creo que sí es importante hacer el análisis de cuáles son las motivaciones de una empresa para establecer ese tipo de mecanismos, de manera que o no puedas reclamar algo que efectivamente tienes derecho a reclamar, no sé, pienso como seguros o yo qué sé, o que no puedes hacer una queja o que pues, realmente son como vericuetos de la empresa para que quien es un consumidor no pueda pues como ejercer su derecho como consumidor, ¿no? Y eso me parece que debe ser legislado a final de cuentas, ¿no? O sea, creo que yo pensaría que, por lo menos por lo que tú nos presentas, que hay maneras técnicas de decir, se tiene que implementar con estas características, con un apartado que sea para esto y que sea transparente para el usuario y que en el sentido de, aquí usted puede decir qué fue lo que no pasó bien y incluso por lo que tú mencionabas me llamó la atención de cómo se evalúa
el funcionamiento, ¿no? Porque parece que debería de haber esta parte de si funcionó o no funcionó tal, ¿no? Y yo creo que eso generalmente no hay, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo digo eso como como algo en lo que yo creo que deberíamos centrarnos mucho, ¿no? O sea, cómo se puede resolver que las motivaciones de una empresa sean motivaciones apropiadas y no sé si eso sea a través de la legislación o a través de qué, ¿no? O sea, de legislación de implementar estos algoritmos o estos procesos con ciertas características específicas, ¿no? Y por otro lado, también me parece muy interesante lo que plantea sobre la mejora de la comunicación humana a partir de tener que interactuar con agentes artificiales, porque yo justamente una de las cosas que pienso es, yo suelo escribir todo así como signo de interrogación al inicio, al final, y luego yo pienso, pero la gente escribe qué con Q, y yo digo, pues es que cómo le entiende la máquina, porque son muchas variables y o sea, bueno, pero creo que eso también es importante reflexionar en qué sentido tenemos que aprender a comunicarnos con una gente que tiene otras características, ¿no? Y creo que eso, sí, no me había detenido a pensar y creo que es otro punto muy interesante que hay que reflexionar aquí. Muchísimas gracias. Sí, gracias por los comentarios. Sí, definitivamente solamente una réplica rápida. Estoy de acuerdo contigo. Mucho de esto es una cuestión de ética de las organizaciones. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Son los líderes de las organizaciones los que de alguna manera tienen esa responsabilidad y tienen que tener muy claros sus valores, y no me refiero a los valores solamente que ponen de manera explícita, así como letanía, que a veces son medio vacíos, sino los valores que de hecho la empresa está, o la organización, no hablemos nada más de empresa privada, sino lo que la organización realmente está encarnando, ¿no? O sea, qué valores realmente está encarnando, y eso cómo se va a traducir a los procesos, ¿no? Porque la parte técnica, pues sí, obviamente tiene ciertos costos, tiene ciertas limitaciones, pero muchísimas cosas se pueden hacer a nivel técnico. Sin embargo, si la alta dirección no está marcando ciertas líneas de cómo se tienen que tratar a los clientes o cómo se tiene que manejar las cosas, ahí va a haber un problema. Yo no sé si eso tenga que ver con cuestiones de legislación. Creo que muchas cosas no tienen que llegar hasta esos niveles, porque a veces las legislaciones simplemente, a veces las empresas terminan como cumpliendo nada más por requisito, le buscan vericuetos y al final no siguen teniendo las viejas malas prácticas. Entonces creo que la cuestión es un poco más profunda. Sí, no está mala la idea, ¿no? O sea, apoyarse en la legislación, o sea, pero es legislación, es un aspecto ético. Y por último está la parte técnica. O sea, la parte técnica sí es importante, pero y la parte de costos y demás, pero es menor en comparación con las otras dimensiones, más de carácter directivo y axiológico. Sí, sí. Gracias por las observaciones. Ok, Raimundo. Está silenciado todavía. Gracias, Karen. Y gracias, Carlos, porque siempre es un gusto oírte. Yo aprendo de ti cada vez y me gusta que puedas dar una plática con doble conocimiento, con un pie en la parte de implementación y otro en el aspecto más panorámico, más de conjunto, que es muy importante. Y sobre esto es sobre lo que me gustaría consultarte, porque efectivamente cuando yo conocí a Elisa hace 40 años, me impresionó muchísimo. Es una pieza impresionante de software que me atrevo a decir es todavía mejor que los chatbots que usa Telmex el día de hoy, que son realmente de pena ajena. Entonces, nos falta mucho, estamos apenas al inicio, es un buen momento para hacernos estas preguntas. Me parece, y aquí necesito tu opinión, que esto realmente es un caso particular de un problema más general de la interfaz con los usuarios, que tenemos desde siempre. Yo me acuerdo haber visto en Ostia Antica cómo ponían en el piso con mosaicos de qué se trataba cada lugar de venta en el mercado, para que la gente pudiera saberlo, aunque no hablara el mismo idioma. Era un puerto con mucho comercio. Y toda interfaz, aquí tú me puedes corregir, parecería que tiene cuestiones éticas y filosóficas.
no nada más entre humanos, sino entre cualquier objeto y otros, porque también hay interfaces entre computadoras. Los objetos también tienen que negociar la convivencia entre ellos. Pero estaba pensando en un caso humano, el de Mallory. La mayoría tenemos la idea de la corte del rey Arturo y la mesa redonda y todo eso por este libro de Mallory de la muerte de Arturo. Pero ese no era el título del libro. Mallory había traducido del francés una serie de cosas y algunas de su propia cosecha y había hecho su versión de esos mitos arturianos. Pero cuando William Caxton lo publica, ya llovió, fue en 1485, no lo deja tal cual. Enfatiza ciertas cosas, lo divide en libros, le pone capítulos, le pone resúmenes a los capítulos y podemos incluso tener índices en los libros. Es una cosa muy novedosa. La gente no se da cuenta de que los libros de Platón no tenían índices, porque era un largo pergamino enrollado. La idea de poder tener esas interfaces y que incluso yo pueda saltar a cierta página de un diccionario y saltarme todas las demás. O sea, hipertextualmente, de manera no secuencial, etcétera. Todo eso es hacer interfaces con los lectores porque Caxton quería vender sus libros. Quería facilitarle las cosas a los consumidores. Quería que pudieran negociar. Y si querían saltarse a la parte de Parsifal o a la parte de Lancelot, podían hacerlo si se les facilitaba esta interfase, en la que podían interactuar con el dispositivo y encontrar su propia vía en el árbol de decisiones. Entonces, me parece que lo que tú nos estás dando es un nuevo capítulo muy interesante de viejos temas, con diferentes matices, pero dentro de un tema mucho más general que es el de cómo interactuar y negociar la interacción, el intercambio de mensajes. ¿Lo ves tú así o ves tú que es algo realmente fuera de lo normal, algo nunca visto antes, que realmente es una ruptura con la historia de las interacciones lingüísticas? ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría saber tu perspectiva. Muchas gracias de nuevo por tu plática. Sí, gracias por tu comentario, Raimundo. Muy interesante. Sí, coincido contigo. Coincido en que esta es una cuestión justo de interfaces, de alguna manera, en un sentido inclusive casi explícito, ¿no? En términos, detrás de la programación que hay de muchas de estas cosas, se utilizan lenguajes de programación orientado a objetos que como tal tienen la palabra clave interfase y tal, definen interfaces, tal cual, o sea, literal, la interfase tal para sacar la póliza de seguro tal y tal, interfaces como tal. Entonces, definitivamente, o sea, ahí no, así es, o sea, definitivamente creo que eso es lo que está en juego. De hecho, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero desde hace varias décadas, así como se creó un lenguaje como el HTML, que es para mandar las páginas web basadas en texto, existe un lenguaje que se llama BXML, que es Voice XML, ¿no? Es el lenguaje de XML basado en voz. Es para definir interfaces de voz. Y de hecho, muchísimos de los chatbots funcionan así, con navegadores de voz, pero son navegadores que no se han popularizado, solamente lo tienen las grandes corporaciones, o sea, Microsoft, IBM, y venden sus servicios a otras corporaciones que tienen centros de atención a clientes. A mí me parece lamentable, porque a mí me gustaría que eso, pues todo el mundo pudiéramos tener nuestras interfaces de voz o para manejar cosas con aspectos visuales, en fin. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una cuestión, es una historia muchísimo más larga, o sea, hay una continuidad enorme y de repente creemos que estamos inventando el hilo negro, pero no, estoy de acuerdo contigo, y hay que hacer, yo creo que también
algo muy interesante que nos muestra este asunto de la voz y la multimodalidad, que se puso ya también de moda ahora por los multicanales y demás. Dices, pero eso ya estaba desde antes, ¿no? Justamente, si nos vamos trabajo de siglos atrás, ¿no? Las partes gráficas, simbólicas, auditivas. Estamos redescubriendo, ¿no? Redescubriendo esto, ¿no? Multimodalidad, multicanales. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo y valdría la pena que repensemos eso, ¿no? Repensemos cómo nos relacionamos unos con otros a partir de esta corporalidad que tenemos con respecto a otros seres que tienen corporalidades, por ejemplo, distintas, y cómo interactuamos, ¿no? O sea, a nivel de los aromas, a nivel de los sonidos. Entonces, muchísimo más amplio que meramente la voz y muchísimo más amplio que la codificación en términos de cadenas de texto de lo que creemos que es la voz, que eso no es la voz, ¿no? La voz es otra cosa, no es esa, ahí no hay una equivalencia, realmente hay una pérdida de información brutal, ¿no? Pero sí, muchas gracias por el comentario y sí, estoy de acuerdo contigo, hay una historia detrás, mucho más honda. Ok, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero si se puede, quisiera robarte unos minutitos más, Carlos, para Claro, adelante. Unos últimos comentarios. Y bueno, yo sí quería hacerte una pregunta. ¿Qué tanto crees que los usuarios deben saber del funcionamiento de los sistemas? O sea, porque la verdad, escuchándote, yo me doy cuenta que no tenía ni idea, ¿no? No podría diferenciar cuando es un tipo de chatbot y cuando otro y así. Y a lo mejor no es tan necesario que sepamos todo, ¿no? Pero posiblemente sí sería bueno saber como algo, ¿no? De cómo funcionan. Entonces, bueno, tú que estás metido como en eso, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué crees que debería llegar a saber el usuario de cómo funcionan estos chatbots y qué no es tan relevante o no lo sería? Bueno, yo creo que sí es relevante que necesitamos muchísima más educación tecnológica en general. No solamente de estas tecnologías de chatbot, sino en general, se requiere más difusión, más divulgación de la ciencia y de la tecnología de una manera no, más allá de la ficción, ¿no? O sea, como la labor de los divulgadores y de los educadores es muy importante. A veces, lamentablemente, peleamos con los mercadólogos, que eso no es agradable, ¿no? Y hay los mercadólogos algunas veces, no siempre, pero algunas veces creo que tergiversan cosas, las exageran y de alguna manera mienten, al exagerar terminan mintiendo. Entonces yo creo que hay que hacer mercadotecnia más responsable. Yo creo que se puede hacer, quienes están en las áreas de mercadotecnia podrían tomar un poco este rol de ser más responsables y ser un poquito más, jugar un poco al educador en cierta medida, ¿no? Yo sé que ese no es su rollo, pero no estaría nada mal. Y nosotros también que estamos haciendo ciencia, ingeniería, filosofía, de alguna manera tendríamos que trabajar un poco más con la educación. Yo creo que sí se requiere. Tal vez no sé a qué medida, no es tan fácil decir qué tanto, pero sí se requiere un poco. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo funciona la energía eléctrica que llega a nuestra casa o cómo llega el agua a nuestra casa? No lo sabemos. Somos muy ignorantes al respecto, ¿no? Entonces, ahí, y tal vez no lo necesitamos, o tal vez sí, tal vez es importante prestarle mayor atención. Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que se necesita un poco más de educación, sobre todo se necesita más educación cuando más mercadotecnia hay para poder contrarrestarlo. Porque de repente te quieren vender un montón de cosas. O sea, la inteligencia artificial, en mi opinión, está sobrevendida. O sea, por eso no me gusta mucho la idea de inteligencia artificial. O sea, me parece que hay un fetichismo de la inteligencia artificial actualmente. Y creo que no va por ahí. Son sistemas muy complejos, son sistemas algorítmicos complejos. Pero no estoy tan seguro que sean una cosa así tan sesgada como inteligencia o inteligencia artificial. O sea, a mí no me gusta. Entonces creo que se necesita mucha más educación. Sí, definitivamente. Ok, no, pues muchas gracias, Carlos. Sí, son muchos temas. Ya lo habían mencionado también en el chat, esto de la importancia de la educación. Y bueno, pues hay varios comentarios en el chat que creo que ya nada más pasaremos muy rápido por ellos, ¿no? Pues este problema de
cómo las empresas, si se les puede exigir que tengan como esta consideración ética o cómo evaluar el problema de los trabajos que se sustituyen por máquinas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sí queda un poco fuera del alcance de esta conversación, pero pues obviamente son problemas, ¿no? Pues muy importantes que tenemos todos como sociedad y que abarcan también de una manera más amplia las cuestiones filosóficas, ¿no? Que también están planteadas en los comentarios en el chat, cómo nuestra relación con la tecnología, cómo las máquinas, o sea, cómo nos relacionamos con las máquinas, ellas con nosotras, y bueno, pues un poco de todo esto seguiremos tocándolo en las siguientes sesiones también. Entonces, nada más, creo que para ti se te queda un poco de tarea el asunto, pedían bibliografía sobre la inteligencia conversacional que mencionaste. No sé si haya, pero... Sí, sí, bueno, yo te agradecería si me puedes mandar luego las preguntas, todas las preguntas del chat o comentarios, me gustaría muchísimo poderlo hacer, porque bueno, obviamente por razones obvias no se pueden leer en este momento, son muchas. Me gustaría mucho leerlas y bueno, eventualmente pues podría mandar respuestas a las que sean accesibles para mí, ¿no? Porque no sé, muchos temas no los conozco, ¿no? Pero, pero sí, agradecería. Y de la parte de inteligencia conversacional, bueno, hay muchísimo, tanto en la parte como más de máquinas, como en la parte más humana. Y quisiera hacer dos comentarios en ese sentido. En muchas de estas empresas, de las empresas que se dedican a trabajar con chatbots, con centros de atención al cliente y demás, tienen inclusive departamentos de inteligencia conversacional, donde contratan a lingüistas para que analicen las conversaciones y demás. Entonces es algo bastante bien establecido y ahí puedes ser gerente de diseño conversacional, ¿no? Y diseñas la conversación, ¿no? Siguiendo principios de lingüística y muchas cosas. También debo decir algo, que estas empresas tienen principios normativos muy fuertes, porque se sabe que se está trabajando con información confidencial de los clientes y demás. Entonces es muy, muy, muy estricto, ¿no? Entonces, yo no les puedo, por ejemplo, hoy presentar ningún tipo de dato que pudiera exponer a nadie o a ningún tipo de empresa, ¿no? Por los contratos de confidencialidad que tengo. Entonces, lo que sí les puedo decir es que hay una normatividad muy fuerte, que a veces puede ser que a nivel de las altas direcciones es donde las cosas tal vez ahí no están funcionando algunas cosas y se tienen que rectificar. Pero ya a otros niveles, a niveles medios y más abajo y demás, la normatividad se cumple de manera muy, muy estricta. Entonces, cuando hay conflictos normativos, tendríamos que preguntarnos a qué nivel se están dando los conflictos normativos y atacarlos ahí. Atacarlos en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué se está resolviendo? ¿Qué está conflictuando, no? Pero sí creo que hay conciencia ética de muchos de los empresarios que están en estos. Hay quienes no, pero los que sí están bien metidos y que están metidos con las tecnologías y demás, sí tienen una conciencia ética fuerte, ¿no? A lo que se están metiendo. Entonces, creo que no hay que subestimar lo que está pasando ahí, sino que hay que entrarle pues a una conversación muy seria, muy adulta, ¿no? Respecto a estos aspectos de normatividad y aspectos éticos. Sí, es todo un tema. Sí, muchas gracias por todas sus preguntas y sus comentarios. No, pues muy bien, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Sí, es muy interesante, yo creo que todos aprendimos mucho y bueno, pues